Señor les bendiga, el Señor les bendiga. Gusto estar aquí en la presencia del Señor. De veras que es un gozo sentir la presencia en la alabanza, en la adoración. Es un gozo precioso estar sintiendo esa presencia. Sabemos que estamos viviendo últimos tiempos, últimos días, podríamos decirlo así, en los cuales el Señor ya está por venir, pero Él viene por una iglesia contenta, viene por una iglesia gozosa, por una iglesia que le busca, por una iglesia que tiene despierto el Espíritu. Amén. Bueno, mandamos un saludo a aquellos que nos miran por medio de las redes sociales, les mandamos un saludo. Petición de siempre pedirles, oren por nosotros en sus oraciones. Si puede ahí incluirnos, por favor, esta obra Arca de Salvación les estará eternamente agradecidos. Así también oramos por ustedes. Si alguien que nos escucha quiere que oremos por ustedes, no dude, ahí en la misma página mándenos un mensajito, su petición, y estaremos también orando por ustedes. Amén. Así vamos a entrar al consejo de la palabra. Vaya conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Si lo tiene, dígame amén. Bueno, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Hagamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, en esta hora, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has permitido experimentar, Señor. Tus misericordias, una semana que está terminando, y hemos podido experimentar tus misericordias en nuestra vida, tu cuidado, tu sustento, tu bendición. Gracias, Padre bueno, que aún en medio de este momento de alabanza, de adoración, podemos nosotros experimentar esta presencia tuya, Señor. Gracias te damos, Señor. Se llega el momento de exponer tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, que la palabra que has enviado no vuelva a ti vacía, sin antes haga el efecto y saque el beneficio en nosotros, por la cual tú la envías. Espíritu Santo, en tus manos nos ponemos, dejamos este lugar. No permitas que de mí salgan, Señor, palabras vanas. Antes bien, Señor, sean palabras que edifiquen nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Te lo ruego, Padre bueno, en el nombre de Jesús, y gracias te damos nuevamente porque sabemos que tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, para aquellos que apuntan, predica tiene, ten cuidado con la oposición. Ten cuidado con la oposición. Déjeme.
Mire, aquí estoy. Estaba viendo un poquito esta palabra. Cuando estaba leyendo yo la palabra, a mí me haga de cuenta que me sacudió cuando estaba leyendo yo este versículo. Haga de cuenta que mi espíritu se sacudió. El versículo 4 dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hoy en nuestros días nosotros podemos estar mirando mucha oposición, ¿verdad que sí? No sé si ustedes se dan cuenta, pero siempre ha habido oposición, siempre. Pero en estos días, así como lo marca este versículo, es una oposición que se va a aumentar, una oposición que podemos decir tal vez es un espíritu de oposición que se está manifestando o que se está moviendo prácticamente, podemos decirlo, en todo el globo terráqueo. ¿Verdad que sí? Salimos a la calle o donde quiera que nosotros estamos o vemos siempre, vamos a ver algo de oposición. No sé si a ustedes lo han mirado, lo han notado. Escucha las noticias y ven todo lo que suben en las redes y vemos que hay una oposición tan terrible que aún a nosotros como cristianos, eso es lo terrible, ¿verdad? Como les digo, la oposición siempre ha existido, pero ahorita está a tan grandes rasgos que aún nosotros como cristianos nos está afectando, nos está afectando. Ahora, ¿cómo puedo mirar la oposición en estos días? ¿Cómo pueden ustedes estar mirando una oposición en estos días? ¿Dónde? ¿O dónde deberíamos de estar atentos? Porque dice algo muy claro. Dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué entienden ustedes con esto? Esta oposición se está levantando contra todo lo que tenga nombre o tenga algo que ver con ¿qué? Con Dios. No sé si ya me están entendiendo un poquito más de la oposición que hay en estos días. Hoy en estos días estamos mirando cosas terribles, terribles, donde nos han alcanzado. No podemos decir, es que en los días de Noé nos van a alcanzar, no, ya nos alcanzaron. Hace rato platicaba la abuelita ahí, estábamos ahí comiendo y decía algo del pastor gay, ¿no? Y qué tremendo. ¿Y hasta dónde está llegando ya? O sea, una oposición tremenda. Muchos pueden decir, no, pues ¿qué tiene que ver? No, pues sí tiene que ver mucho. A los ojos de Dios tienen mucho que ver, porque eso podremos de ver o decir que ya va en contra de la naturaleza divina. Nosotros recuerden que nosotros somos creados por una naturaleza divina, porque nos crearon a imagen y semejanza. Entonces, al degradarse de esta forma, están poniéndose en contra de la naturaleza divina de Dios, de un mandamiento de Dios. Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá ¿a qué? A su mujer. ¿Verdad que sí? Entonces estamos mirando todo eso. Mire, oponer, oposición o la palabra opone es una palabra griega que quiere decir una griega, la 480. Dice, estar opuesto, es decir, ser adverso, algo que es repugnante, estar en contra y resistirse. Hay 4 características, yo tomé 3, me parecieron más importantes. Y mira, aquí hay una que dice ser adverso para ti, o tú qué entiendes con ser adverso. ¿Mm? Algo. Ser adverso es algo que va en contra de, ¿sí? O algo que desfavorece. ¿Qué te quiero decir esto? Ser adverso es algo que te puede quitar favor. Un ejemplo, el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios a nuestra vida? La bendición. Entonces, cuando viene esa oposición o eres parte de esa oposición, tú te estás haciendo
o eso se está convirtiendo en ti en algo adverso, en algo que te está desfavoreciendo, te está quitando favor. Y al quitarte favor, ¿sabes qué es lo que nos quita? Gracia. ¿Verdad que los hombres de Dios, hablamos de Abraham, hablamos de Moisés, hablamos de Josué, varios que se acercaban? ¿Qué era lo primerito que le decían al Señor? Cuando empezaban su oración, ¿qué era lo primerito que empezaban a decir? Señor, si he hallado gracia, es algo que nos favorece, la gracia del Señor, porque ya la tenemos. ¿Verdad que sí? Él ya nos dio de su gracia, es algo que nos favorece, pero cuando viene una oposición en nuestra vida, esto se convierte en algo que nos va a desfavorecer o nos va restando gracia. ¿Sí me estás entendiendo? Fíjate hasta dónde podemos mirar la oposición o de qué forma la podemos mirar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo con la Biblia, cómo es que los fariseos quitaban o se oponían a algo y con esto desfavorecían a la gente. Ve conmigo en Mateo 15, 1 al 6. Mira cómo dice aquí, Mateo 15, del 1 al 6 dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó, ¿y por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Vosotros, en cambio, enseñáis que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pueda darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que ya no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anuláis la palabra de Dios. Mira aquí una oposición. Mira aquí una oposición en cuestión de que te desfavorecía. Cómo estos hombres enseñaban que era más importante, lógicamente, con esto quiero aclarar algo. No estoy diciendo que no sea importante darle al Señor. Pero ellos como que lo transgiversaban o lo veían, podríamos decirlo, con un interés propio, en que tuviera más dinero en el templo, y por eso inclusive dice que les enseñaban. ¿Cómo es posible que tú les enseñas a los hijos a decir, ¿sabes qué? Esto era dedicado al Padre, pero si yo iba a honrar con esto a mi papá, ¿sabes qué? Mi Dios lo necesita más. Era lo que enseñaban, es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Pero con eso, o sea, no era tanto eso, dice, con eso que ustedes enseñan, porque ponían primeramente una tradición. Mira, cómo las tradiciones muchas veces se pueden hacer oposición para que pueda venir una bendición y que nos reste bendición, nos reste gracia y nos reste y nos desfavorezca de muchas maneras el enemigo. Entonces en esto podemos ver una oposición, ¿ya que sí? Y le dijo a los jóvenes, ¿sabes qué? No hay problema. No hay problema. Tú le estás dando a Dios. Dios te va a bendecir. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, no. ¿Sabes qué les estaba diciendo? Es que tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. Sí vas a dar al Señor, pero también tienes que honrar a tus padres. Dice la palabra, haz una cosa sin dejar de hacer, ¿qué? La otra. Entonces muchas veces la oposición fíjate que en medio de tradiciones se puede convertir en una oposición. A ver, ayúdame tantito, ¿cómo podemos mirar aquí una tradición dentro de la iglesia? No estoy hablando de allá afuera, de aquí adentro. ¿Cómo podemos mirar una tradición? Algo que se nos salga tradición. Un ejemplo, solo es un ejemplo, no digo que esté mal, ¿verdad? Pero solo para que más o menos me entiendan. Cada mes que celebramos la cena, terminando, ya se nos va a hacer tradición o se nos ha hecho tradición. ¿Sabes qué? Ahora vamos a convivir, vamos a partir el pan, vamos a convivir. Eso es una tradición que nosotros ya estamos haciendo, ¿verdad? Que estamos conviviendo. Es un ejemplo solamente, pero muchas veces con una tradición de esa manera
podemos restar favor, podemos restar gracia. Y eso se convierte en oposición, porque recuerda que cuando tú y yo nos acercamos al Señor, tenemos que acercarnos a sus ojos con gracia. ¿Por qué? Porque Él ya no la dio. ¿Verdad que sí? Él ya nos dio la gracia, pero si tú le restas, eso le restas por la oposición o por algo que se opone, le está restando gracia, ¿qué es lo que pasa? Te va a desfavorecer a final de cuentas a ti o a mí. No sé si me entiendes. Dice que el siguiente dice que es algo que es repugnante o es molesto. Mira, algo que se opone es repugnante o molesto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Sí? Jeremías 6, 9 al 10, Biblia al día dice, Jeremías 6, 9 al 10, Biblia al día dice, así dice el Señor Todopoderoso, buscad al remanente de Israel, rebuscad como en una viña, reposad los sarmientos como lo hacen el vendimiador. ¿A quién hablaré? ¿A quién advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienes tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Mira, cuando muchas veces la palabra del Señor, ¿cómo puede convertirse en una oposición? Y volvemos a lo que acabamos de nombrar, volvemos a esto, nos puede quitar favor. Fíjate que cuando este pueblo, si tú lees ese capítulo, el Señor les estaba advirtiendo al pueblo que venía destrucción inminente a ellos. Y el Señor de una o de otra manera los quería salvar y les envió el profeta y les envió palabra y les envió inclusive instrucciones para ver qué hacer. Pero ellos, lejos de eso, vino esa oposición. Dice, y se convirtió en algo repugnante, tan repugnante que mira, ahí dice, tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor les ofende, detestan escucharla. Mira, cuando nosotros muchas veces la palabra del Señor nos está ofendiendo, y eso lo está diciendo por mí. Eso lo está diciendo por mí. Y a veces decimos, entonces, ¿por quién más lo podremos decir, no? Si la palabra viene para nosotros, viene para todos, pero hay muchos que no la quieren aceptar, no la quieren recibir. Y en el momento que ellos, dice, tienen tapados los oídos, dice, y empiezan a sentir cuando tú o yo estamos escuchando una predicación y tú miras que te está pegando esa predicación y tú lejos de que empieces a recibir la predicación, te empiezas a ofender. Esto se puede convertir en ese espíritu de oposición en ti. Dice, y se empezaron a ofender, ¿sí? Y empezaron a detestar escuchar la palabra. Dijeron, ya sé de qué van a hablar, ya no quiero. Es que, mira, hay mucho pueblo que le gusta estar dentro de la alabanza y la adoración, pero llega el momento de la palabra y ¿qué es lo que sucede? Y yo lo llegué a ver allá cuando estábamos ahí en la iglesia. Se paraba y se iba, no sé si ustedes llegaron a ver, se paraban mejor y se iban. O decían, no, es que va a predicar fulanita, tanita, menganita. No, ya nos vemos. Este siempre tira a matar, este siempre nos nos avienta directo la flecha al pecho, como dicen por ahí. Entonces, ¿cuántas veces por esa oposición que entra en nosotros, ¿sí? De que, lo está diciendo por mí, pues ¿por quién más lo está diciendo? Porque sabe que necesitamos esa palabra para corregir nuestra vida. Pero en el momento que tú o yo, voy a poner mi caso, digamos, no, me ofende tu palabra, me está ofendiendo esa palabra, la estoy hasta detestando, o empiezas inclusive a odiar a aquel que predica de esa manera. ¿Qué se puede convertir en nosotros? Nos resta gracia, porque se convierte en una oposición en tu vida y en mi vida. Voy rápido. Dice que es resistir. ¿Qué será resistir? ¿Cómo podremos ver esa oposición? No aceptar. Mira, hay Crónicas. Primera, no me recuerdo si es segunda o primera, perdón.
No le puse aquí, pido una disculpa, Primera de Crónicas 13, 6 al 8. 13, 6 al 8 dice, no leanlo ahí, ¿sí? Ya me dicen cuál fue. ¿Ya lo tiene? Si no es el segunda. Es que no le puse aquí, pensé que se me fue el... ¿Eh? Segunda. Segunda de Crónicas. Sí, porque los que me están viendo por ahí van a decir, pues, ¿cuál fue? Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 13, del 6 al 8. ¿Cómo podemos resistir? Y esto se puede convertir en una oposición en nuestra vida. Mira cómo dice aquí. Pero Jeroboam, hijo de Natab, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón. Cuando Roboam era joven y tímido y no pudo prevalecer contra ellos. Versículo 8, mira cómo dice: y ahora vosotros intentáis resistir al reino del Señor que está en manos de los hijos de David, porque sois una gran multitud y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Mira, aquí es resistir. ¿Cómo podemos resistir? Aquí miramos algo muy importante. El versículo 8 dice, y ahora vosotros intentáis resistir. Fíjate que aquí estaba hablando lo que había hecho Jeroboam. ¿Alguno sabe o conoce la historia de Jeroboam? Es muy importante en los libros más que nada de Reyes, en el de Reyes, ahí es donde más se nota, porque cuando David toma el reino, dice que en el 40 años, ¿no? Que reinó David en Jerusalén, dice que fue un reino en unidad, un reino que nunca hubo división, pero cuando apareció Jeroboam fue uno de los que dividió el reino de Israel o de Jerusalén. Hasta nuestros días está dividido. Fíjate, un espíritu tan terrible, una posición tan terrible que dice que este se alzó y se rebeló en contra del Señor. ¿Cómo fue esto? Dice, yo rápido les leo, les doy un poquito de historia. Dice que cuando Salomón toma el reino, él empezó a trabajar conforme a su padre, pero en el transcurso de su reinado empezó a mirar o empezó a poner los ojos más en lo material, en la feria, en lo que había sido. Yo no lo comprendo por qué esa forma de reinar, si Salomón fue el rey más rico, se podría decir que hasta su padre, porque mismo Dios dijo, por cuanto no me pediste riquezas, yo te voy a dar. Bueno, pero entonces cuando este Salomón empieza a desviar su vida, ya ves que empezó a meter mujeres y empezó a hacer eso, empieza a poner los ojos más en el dinero y les aumenta los impuestos al pueblo del Señor. A tal grado que cuando ellos miran esto, dice que fueron y hablaron con Salomón, bájanos los impuestos, ya es una carga muy pesada. Entonces, lejos de que Salomón se los bajara, los aumenta más. Jeroboam toma por su lado, les estoy tomando la historia para que vean cómo empezó esta de la oposición. Dice que Jeroboam toma su camino y se va, muere Salomón, se levanta su hijo, aquí está hablando de su hijo Roboam. Y Roboam, no sé si, yo creo que muchos han oído esa historia, dice que Roboam fue y pide consejo de los ancianos. ¿Qué hago? Mi padre, bájale el impuesto al pueblo. Dice, los ancianos fueron y bájale, disminúyele la carga al pueblo. Entonces que él, lejos de tomar ese consejo, se va con los jóvenes y dice, ¿que ustedes qué me aconsejan? Ahí vino la oposición. Ahí vino la oposición. Porque lejos de hacer caso
a la voz del Señor, porque al momento que cuando pide el consejo a los ancianos, pidió a los siervos de Dios, a los siervos que caminaban, a los profetas, al sacerdote. Entonces estos le dan un buen consejo y le dicen, haz esto. Entonces él se le hace poco y va con los jóvenes, ¿y ustedes qué me indican que haga? ¿Y qué le dijeron los jóvenes? Doblemente, aumentales lo que tu padre les aumentó en impuestos y en trabajo. Entonces ahí es cuando Jeroboam se levanta y para jalar a la gente, ¿sabes qué fue lo que hizo? Dice que se levanta y para jalar a la gente hace becerros de oro y se los pone al pueblo para que lo adoren. En ese tiempo de Salomón y en ese tiempo de Roboam, lo que era cuestión de todo lo que era del Señor se empezó a tambalear con los errores que empezaron a cometer. A tal grado que cuando Jeroboam se levanta y pone los becerros, pudo convencer a la gente. Mira cómo vino la oposición. Pudo convencer a la gente y así dividir un reino que caminó en unidad. Que hasta hoy en día ese reino está dividido. Mira cómo puede ser una oposición tan peligrosa que les desfavoreció de esta manera. Entonces dice que ahí ellos, cuando Jeroboam se levanta, dice que se alzó en contra del Señor, dice, y le echa al pueblo y dice, ustedes también. Dice, y ahora vosotros intentáis resistir, porque se intentó reedificar, se intentó unir al reino, los reinos de Judá y el reino de Jerusalén, que eran los que ahora están divididos también. Era el reino de Judá y el de Israel. Se intentó juntarlos, se intentó unirlos por la promesa que traía David, porque David traía promesa del Señor. Se intentó dividir, por eso dice, y ahora vosotros intentáis resistir el reinado del Señor que está en manos de los hijos de David, porque son una gran multitud y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam nos hizo por dioses. Entonces, como muchas veces el resistir a un plan o el resistir a algo que ya el Señor tiene trazado se puede convertir en una oposición. Acuérdate que oposición es todo, hablando en este término, en esta oposición es todo lo que va en contra de Dios. Todo aquello que vaya en contra de Dios, en contra del orden de Dios, se convierte en una oposición, que es el espíritu que está operando en estos tiempos. El espíritu que está operando en los jóvenes, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nosotros como adultos, opera en muchas cosas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho ese cuidado, ¿sí? ¿Cómo es que opera? ¿Cómo opera? A ver, ayúdeme tantito. ¿Cómo opera? ¿Quién me puede ayudarle a Gálatas 5, 16 y 17? Ahí vamos a ver cómo opera. ¿Alguien me puede ayudar? Gálatas 5 del 16 al 17. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto que Gracias. Pero sí está bien que leyó todo lo que los términos en los cuales opera la oposición. Pero lo que sí nosotros debemos de mirar, nosotros siempre ha habido y ha existido esa oposición del espíritu con la carne. No sé si me entienden, pero siempre está esa oposición. Por eso dice la palabra, el espíritu ¿qué? Siempre quiere estar dispuesto, pero la carne se opone.
Es que cuestión de que tú quieres estar dispuesto. Hoy sí me voy a sentar. Hoy sí voy a poner atención. Hoy sí voy a escuchar una prédica. Hoy sí voy a orar. Hoy sí voy a escuchar alabanza. Oye, sí, y te paras híjole, ya me hicieron enojar. Ya no quiero saber nada. Y en ese no quiero saber nada va incluido Dios. ¿Sí o no? Y mira qué tan fácil ese espíritu de oposición que es la carne. Tan fácil te quitó el gozo. Tú te das, Señor, gracias, Padre. No sé si te ha pasado. Yo te lo digo por mi experiencia, me ha pasado. No, Padre, gracias. Hoy sí quiero estar contigo. Voy a leer un rato la Biblia, voy a tomar un tiempo de oración. Y vino un enojo. Y tan fácil. Ya no quiero saber nada. Y en ese ya no quiero saber nada, va incluido el Señor. Y ese espíritu de oposición ganó. ¿Y sabes cuál que es lo peor de todo esto? Te desfavoreció este día. Si este día tal vez el Señor te iba a dar una bendición especial, vino la oposición y te quitó ese favor. Mira qué terrible. Así de fácil, y te quitó. Te quitó el gozo, te quitó la paz, te quitó la felicidad, te quitó la sonrisa de tu... Te quitó todo por un rato de enojo. ¿Y qué sucedió? Si Dios tenía una bendición que dijo, mi hijo se quiere estar conmigo, hoy le voy a dar una bendición tremenda, y no te dio nada. ¿Por qué? Porque vino la oposición y te desfavoreció. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y sabes que el enemigo se aprovecha mucho de esto? ¿Verdad que sí? Ahora yo te pregunto, ¿el enemigo te hace pecar? No, déjate, digo esto, el enemigo no te hace pecar. El enemigo solo te seduce. Seduce tu carne. Pero el enemigo no te hace pecar. Porque si el enemigo te hiciera pecar, al rato los acusadores contra él, ¿quiénes seríamos? Nosotros. Pero dice la palabra que él es el acusador de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Entonces él tiene cuidado. Él tiene cuidado. ¿Él es acusador? Sí. El Señor lo reprende en esta noche. Pero tú no lo puedes acusar a él. Porque él perdería a este. Entonces, él te va a acusar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú miras la tentación en el desierto. No solamente te estaba seduciendo con lo que te hacía falta, con lo que hacía falta en ese momento. El Señor dijo, tuvo hambre. Pues ahí está el pan. Ahí está el pan. ¿Sí? Y entonces tú miras que el enemigo cómo trabaja, y el enemigo solamente se aprovecha de eso. Se aprovecha de la oposición, y mira, tú y yo hacemos el resto. ¡Qué tremendo! Tú y yo hacemos el resto. Pero qué difícil es esto. ¿Cómo ponerse a ir en contra de la voluntad o planes de Dios? ¿Cómo se opone la gente? ¿Cómo te opones? Mira, Jeremías 6:16 dice, Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, deteneos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos, preguntad por el buen camino y no os apartéis de él. Así hallaréis el descanso. Mira cómo dice aquí, así hallaréis el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Mira esta oposición. Oponerse a seguir el camino. Ellos dijeron, no, el Señor les dijo, mira, detente en el camino. Detente. Haz un alto para que me entiendas. Vas mal. Estás haciendo las cosas mal. Detente en tu camino. Porque aquí dice, detente en el camino. Y mira. Y mira, ¿qué tienes que mirar? ¿Qué se te está oponiendo en el camino para que tú vayas así? Eso es lo que tú y yo debemos de estar mirando. ¿Cuál es la oposición que hay en la cual no puedo llevar un buen camino a los ojos del Señor? Por eso le dijo, detente en el camino. Mira, pregunta por las sendas antiguas. Pregunta, detente. Tú dices, estoy llevando un camino que no le agrada al Señor. Señor, me voy a detener en este camino.
voy a mirar y voy a preguntar. ¿Cómo preguntarías? Dijo, pregunta por los senderos o las sendas antiguas. Pregunta. ¿Sí? Pregunta por el buen camino. Dice, y no os apartéis de él. Así hallaréis el descanso anhelado. ¿Cuántos quieren descansar? Tú quizás, sí, Señor, yo ya quiero descansar, ya quiero estar ahí descansando, Señor, esperando a despertar y ser arrebatado. No, está hablando de un descanso en vida. ¿Cuántos quisieran tener un descanso en vida? Que tú camines con ese pacto de paz. ¿Sabes qué entiendes que es caminar con un pacto de paz? Que haya paz. Que tú te levantes y no tengas que preocuparte por, no tengo para tortillas. Que no tengas que preocuparte, híjole, no tengo que comer. Que no tengas que preocuparte, híjole, me van a correr porque voy a llegar tarde al trabajo. Que lleves una vida de paz. Pero que muchas veces esa paz se puede perder por medio de la oposición. Entonces por eso a este pueblo le dijeron, detente, detente. Mira que el Señor, a pesar que lo quería guardar, a pesar que le estaba diciendo, vas mal por el camino, detente, mira, pregunta. Ellos dijeron, no lo seguiremos. Se oponen a seguir el camino. Ageo 1:5 dice, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién estaba diciendo? ¿Quién? ¿Quién estaba diciendo? Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a restaurar la casa del Señor. Mira cómo dice, este pueblo, ¿sí? Alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que vosotros residáis en casas artesanadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionad sobre vuestro proceder. Mira cómo muchas veces puede venir esta oposición, la oposición de reconstruir la casa. ¿De cuál casa estará hablando? ¿Cuándo es que nosotros podemos mirar esto? Que el Señor te diga, ¿sabes qué? Es tiempo de que reconstruyas tu casa. Ya no vivas en casa, ¿sí? O tú solo quieres estar en tu casa, ¿sí? Como dice aquí, adornada. Solo estás queriendo vivir por fuera, que esté bonita por fuera. Hago ejercicio porque ya estoy gordo. Me voy a pintar los pelos porque ya están medio canosos y te preocupas por... O sea, no digo que esté mal, está bien. Pero cuando tú haces algo por descuidar esta cosa, o muchas veces cuando uno se empieza a arreglar así en demasía, yo he visto, tanto en hombres como mujeres, que antes estaban regachos y empiezan a arreglarse tantito. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres por ese proceder, estoy hablando dentro del pueblo del Señor, se preocupan por esta casa, pero solo por fuera llegan a caer en adulterio, llegan a caer en fornicación por esa cuestión, de que se preocupan por la casa solo por fuera, pero por dentro está, o sea que necesita porque está destruida.
Y muchas veces viene la oposición, ¿por qué? Porque no reconstruimos la casa, por no hacerlo. La oposición de los últimos tiempos. Mira, la oposición de los últimos tiempos, ¿sí? O mejor dicho, la oposición de nuestros tiempos. Yo creo que ya no deberíamos decir, es la oposición de los últimos tiempos, no. Yo me atrevería no que diga así. Yo me atrevería a decir la oposición de ahora a nuestros tiempos, porque ya lo estamos viviendo. Aquellos que todavía piensan o están esperando que venga esto, yo puedo pensar y decir que están durmiendo ya. Por eso estamos ayunando, para que nuestro espíritu esté ya despierto. Por eso estamos orando, estamos ayunando, para que nuestro espíritu en todo momento esté despierto. Para que cuando venga esta oposición o todo lo que se está levantando contra lo que se llama Dios, nosotros podamos ver y discernir qué hacer. ¿Qué hacer con nosotros? ¿Qué hacer con nuestros hijos? Porque aún a tus hijos los puede estar jalando esa oposición. ¿Verdad que sí? Y no estoy en contra de que se pinten los pelos, pero que, oye, es rebeldía. Muchas veces eso se convierte en rebeldía. No digo que sea así, pero muchas veces, y esa forma de vivir, lejos de juntarlos al Señor, ¿sabes qué es lo que hace? Los aleja. Los aleja. Esa es la oposición que estamos viviendo hoy en día. ¿A ti no te gustaría que tu hijo se perdiera, ¿verdad? Imagínate qué terrible puede ser si el Señor nos permitiera ver. Un ejemplo, fíjate. No sé si tú lo has pensado. ¿Te imaginas que el Señor nos pudiera ver que viene el arrebatamiento y tú te estás yendo, y que el Señor te permita ver lo que está sucediendo en la tierra y que de en medio de donde está todo eso tan terrible están tus hijos? Imagínate que por no llamarle la atención al tiempo, o peor aún, no nada más tus hijos, tú lo estás viviendo también. Por no detenerte en el camino, por no preguntar, por qué no hacer, y por no guiar a tus hijos. Y por causa de eso te desfavoreció la salvación. Mira cómo dice aquí en Timoteo. Les voy a leer esta versión porque está muy terrible aquí como dice. Segunda de Timoteo del 3 al 9, del capítulo 3, versículo 1 al 9. Mira la oposición en nuestros últimos tiempos. También debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos mira cómo dice aquí, va a ser difícil ser cristiano. Te pregunto, ¿es difícil ser cristiano en estos tiempos que estamos viviendo? Y la neta, mira, sí, es más difícil. No sé si tú lo veas así. Yo toda mi vida que he llevado de cristiano, me acuerdo que antes era tan fácil todo. Antes no era necesidad que a los hijos les estuvieran diciendo, y vámonos a la iglesia, y vámonos a la iglesia, y te quiero ahí en la iglesia, y quiero que pongas atención, y quiero que... No era tan difícil. La misma autoridad que tenían los padres con una vez que nos decían a la iglesia, amén, vámonos a la iglesia. Tan fácil era. De veras. Hasta uno mismo. Era fácil. Ser cristiano en esos tiempos, yo me acuerdo. Era fácil. No había tantos cristianos, pero era fácil. Era más fácil. Uno mismo, yo mismo como joven, me acuerdo que yo de mí mismo salía. Ya me voy al culto de los jóvenes, o me voy a alguna actividad, me voy al evangelismo. Íbamos a evangelizar. Yo anduve evangelizando en el metro con los jóvenes. Y andaba en las actividades de jóvenes. Y para mí era fácil. A ver, dile ahorita a un joven, vete a evangelizar. Y con los pelos pintados para acabar. A ver, dile. Por eso está diciéndole aquí, mira Timoteo, en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. ¿Por qué? Por esta cuestión de la oposición que se está levantando. Que tan fácil nos meten en la cabeza ideas que nos hacen perder realmente la identidad de lo que somos. ¿Somos hijos de Dios, sí o no?
No estoy en contra de que se pinten los pelos los hombres, no, pero va en contra de la naturaleza de Dios. ¿Ya no? ¿No dice la palabra, el hombre tiene que andar qué? Como lo que es. Pero mira las ideas que ahora nos han metido. No pasa nada. Un aretito, no pasa nada. Un tatuaje, no pasa nada. El aretito chiquito decía, estaba mirando una prédica del apóstol Víctor que hasta me hizo reír. Y dice que se encontró a un joven y que le dijo, a ver, tú ven, ¿y eso que traes ahí qué? No, pastor, ¿y ese tatuaje? No, pero es cristiano. ¿Cómo que un tatuaje que sí? Mire. Y dice que traía aquí que decía Armagedón y traía una espada. Un tatuaje cristiano. Y decía, y lo que les estoy diciendo, mira qué tan fácil nos cambian la mente. Y lo más gacho es que nos cambian la mentalidad y nos desfavorecen a los ojos de Dios, porque vamos perdiendo esa gracia, vamos perdiendo, ¿sabes qué? Esa identidad. Porque dice, fuimos hechos a la imagen del Señor. Yo no me imagino al Señor pintado de los pelos. Y es lo que no entendemos ahora. ¿Por qué? Porque esta oposición que se está levantando nos hace ver las cosas. No pasa nada. Y dice que este joven traía también un arete. Y ese arete, pero es cristiano, mire, una palomita, es el Espíritu Santo. Qué tan fácil, nos cambian la mentalidad. Por eso le dijo a Timoteo, mira, en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. Sigue diciendo, la gente amará solo el dinero, ¿sí? Eso siempre ha sido, y asimismo serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos, tan duros de corazón, serán que jamás cederán ante los demás, serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intentan hacer el bien. ¿Alguna vez se han burlado de ti? De mí sí. Que tú ya te vas a los extremos, tú ya estás viejito, tú eres del siglo pasado, tú ya. Fíjate, es lo que está sucediendo hoy. Es que usted no está a la moda, es que usted no le está entrando, si ya estamos viviendo otros tiempos. ¿Por qué muchas veces nosotros, lejos de verlo como posición, por qué lo vemos normal? ¿Por qué vemos normal eso de que es que estamos viviendo otros tiempos? ¿Por qué? Por la carne, pero debería de ser así. ¿No dice la palabra que nuestro Dios fue ayer, es hoy y será el mismo mañana? Entonces, si fue ayer, es hoy y será el mismo mañana, nosotros deberíamos de llevar a la identidad de aquel que nos creó. Eso es lo que deberíamos nosotros de ver, pero la oposición muchas veces nos jala. Y como te digo, al rato ya traes el arete y siendo cristiano, ya traigo el tatuaje, no pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar nada si te estás haciendo igual a los de allá afuera? Quizás a mí me quieras convencer, pero a Dios no lo vas a engañar. Y lo más gacho no es eso. Volvemos a lo mismo. Te desfavorece, te quita puntos. Y acuérdate que si te quita puntos cuando estemos delante del Señor y le dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron a aquel rey cuando le apareció la inscripción en la pared, ¿te acuerdas? Y que mandaron llamar a David. ¿Y qué dice eso ahí, David? Fuiste pesado y fuiste hallado falta de peso. ¿Ya que sí? Eso es lo que va a pasar. Que cuando nosotros con la oposición vamos adquiriendo más costumbres de esta tierra, cuando lleguemos allá y nos pesen, nos van a decir, fuiste hallado falto de peso. No alcanzaste el peso. ¿Por qué? Pues porque traes ese tatuaje. ¿Cómo crees? Sí. Pesó más el arete en tu oreja que acá.
Mira, si no hubieras traído ese aretito, yo creo que la balanza se hubiera, aquí aunque sea tantito, la hubieras hecho. ¿Cómo vienes? Pelos pintados, traes el tatuaje, traes el arete. Y si tú tenías que estar así, o al menos con un igual y un medio puntito, mira, se fue así. Tan terrible la oposición. Mira qué terrible. Dice, traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos y preferirán, fíjate cómo dice aquí, preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Qué terrible, dice. Preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia. Mira qué terrible, qué tremendo. Mira, dice, irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Mira cómo está la oposición. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. No se dejen engañar por este tipo de individuos, porque son los que se introducen en casas ajenas y se ganan la amistad de mujeres tontas y cargadas de pecado, que gustan de correr en pos de lo que es novedoso en materia doctrinal, pero nunca llegan a captar la verdad. Así como Janes y Jambres combatieron a Moisés, estos individuos combaten la verdad. Son personas de mente sucia, depravada y torcida, que se han puesto en contra de la fe cristiana. Mira qué tan fácil nos ponemos en poner en contra de la fe cristiana. Dice el último versículo, pero no siempre se saldrán con la suya. Es donde te digo, vas a llegar a un punto donde el Señor, mira, yo me imagino, te van a meter a una salita y solo va a estar el Señor ahí y tú. Nadie más. Solo el Señor y tú. A ver, súbanlo a la báscula. A ver, ven acá, súbete a la báscula. Llegó tu hora de ser pesado. Así va a ser, no te estoy engañando. Llegó tu hora de ser pesado. A ver, y ahí va a estar el Señor y tal vez hasta el Señor queriéndote ayudar y una rayita más, pero si ve que no das el peso, ¿cómo? Dios es un Dios justo. Y tal vez Él te quiera ayudar, pero si no diste el peso, ¿cómo? Si le diste más a la oposición, ¿cómo? Si por la oposición que me mirabas, lejos de pelear con ella, te hiciste uno con ella, te desfavoreció en el camino. Y esas 3 rayitas, tal vez, esas 3 rayitas que tenían que marcar hacia arriba, marcaron hacia abajo. ¿Y qué gacho vas a sentir? Que por 3 rayitas te me vas para abajo. Imagínate. ¿Qué gacho podrá hacer eso? Mira, por 3 rayitas que no dio la báscula, te vas para abajo. Por eso dice, pero no siempre se saldrán con la suya. Un día el engaño que quedará al descubierto. De la misma manera que quedó al descubierto el pecado de Janes y Jambres. ¿Quién era Janes y Jambres? Yo platicaba con ustedes de eso en la comida, ¿verdad? ¿Quién era? Éxodo 7. Éxodo 7. Con esto termino. Éxodo 7, versículo 8 al 12. Dice la palabra del Señor, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara
las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Mira, aquí cuando habla del hechicero, del hechicero y del mago, o del sabio y el mago, está hablando de estas dos personas. No tienen nombre en la iglesia, en la Biblia. No lo vas a encontrar en ningún lado. Pero yo me imagino que Pablo, hay un libro que les decía aquí a la abuelita y a Leti, hay un libro, ¿sí? Hay un libro que se llama el Talmud o Talmud, como sea. Y en ese libro, varios eruditos, varios escribas de hebreos escribían historia del pueblo de Israel, escribían historias, escribían tradiciones, muchas cosas que escribían que no están dentro de la Biblia. Y en esos escritos aparecen los nombres que eran esos dos hombres, James y Jambres, que son los que se opusieron. ¿A qué voy con esto? Dice que igualaron. ¿Vea que dice que igualaron? Dice, así como se opusieron James y Jambres con Moisés, si así será esto. ¿Qué quiere decir que igualaron? ¿Sabes qué está pasando? Va a ser muy difícil identificar a alguien o a un opositor dentro de la iglesia. Porque dice aquí que van a la iglesia, pero no escuchan la palabra. ¿A qué van? ¿Qué sé yo? En mis tiempos yo creo que iban a dormir o a pajarear. En estos tiempos es el celular, más práctico. Como que más práctico ahora, ¿verdad? Antes pues no había celular y de otra forma pajareábamos, pero no estábamos en la prédica. ¿Sí? Pero mira qué tan difícil o qué tan fácil se puede venir esa oposición. Me quedé aquí ya la mitad, pero vamos a orar. Yo lo que quiero es que me entiendan esto. Que estamos viviendo tiempos de oposición.